Ahí sí. Hola. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien, verdad? Sí, perfecto, perfecto. Doy gracias al Señor por poder estar acá compartiendo con ustedes. Para mí es un privilegio y una alegría poder exhortar la palabra del Señor. Les cuento que estamos en la serie de Hechos, de un libro que se llama Hechos, que fue escrito por Lucas, y ya estamos en el capítulo 9. No me atrevería a decir, no sé si alguien podría decirme en qué número de semana o de sermón ya estamos. ¿No? Está en el YouTube, está, digamos, el número del sermón, pero bueno, no importa. El hecho es que estamos en el capítulo 9, así que ya estamos bastante avanzados. Hemos estado un par de meses ya detenidamente estudiando en la semana y el domingo también estudiando qué es lo que el Señor tiene que decirnos. Es la semana 14, el pasaje 14 ya que estamos estudiando. Y para comenzar este sermón me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuál es el secreto para ser un apasionado por Jesús? ¿Cuál es el secreto para ser un apasionado por Jesús? No sé si hay una clave, ¿verdad? Si hay un solo hecho o un solo dato que nos ayude. Pero por lo menos vamos a poder ver uno en este pasaje y el que yo quiero que cada uno de ustedes se lleve para la casa. ¿Ya? Y estamos en este pasaje de la conversión de Pablo. Y es inevitable cuando estaba meditando en esto. Yo no sé si ustedes conocen el chiste. ¿Conocen el chiste, no? ¿Lo conocen? ¿Conocen el chiste? Ya. No todos lo conocen. Así que lo voy a decir, no todos lo conocen. El chiste de, ¿ustedes saben cuál es el apóstol que se convirtió en fruta? No se lo saben, ¿eh? No se lo saben. Es el apóstol Pablo, porque se convirtió en Damasco. Exacto. Así que bueno, es un chiste fome, pero de rigor, ¿verdad? Entonces, gracias, no se moleste. Exacto. Ok. Entonces, para poder analizar, desmenuzar este pasaje, quiero hacerlo en base a 3 puntos. Un encuentro enceguecedor, un encuentro transformador y, finalmente, de perseguidor a perseguido. Un encuentro enceguecedor, un encuentro transformador y de perseguidor a perseguido. Así que veamos cómo nos va al ir progresando en este pasaje. Un encuentro enceguecedor. Hay testimonios muy dramáticos acerca de conversiones, ¿verdad? Cómo el Señor ha transformado a personas. Hace un tiempo me llegó un video, un reportaje, me acuerdo perfectamente, de Canal 13, me parece que era un reportaje más o menos antiguo, donde era un reportaje donde era un video que trataba de una cárcel en Chile y cómo las personas, al estar dentro de la cárcel, se convertían y creían y eran transformadas por el Señor Jesucristo. Era muy dramático el video, me acuerdo perfectamente. Estas personas que estaban privadas de libertad por robo, por asesinato, y estando ahí en la cárcel, sus vidas eran transformadas porque creían en el Señor Jesucristo, por el Evangelio. De hecho, el mismo pastor que era el capellán, que lo entrevistaban y todo, él había sido un ex reo y daba testimonio, ¿verdad?, de cómo el Señor a él lo había transformado y cómo la vida de estos reclusos eran transformadas. No sé cuántos de los que están acá tendrán quizás también un testimonio fuerte, dramático, radical. No lo sé, lo desconozco. Un testimonio fuerte de transformación. Pero independientemente de eso, la Biblia afirma que en el fondo todos los que hemos sido llevados a Jesús, todos los que hemos creído en Jesús, hemos sido llevados del reino de las tinieblas
al reino de la luz. Y eso es profundo, eso es dramático. En este pasaje nos toca ver la conversión de Pablo, el testimonio que él mismo tiene de su conversión, y cómo era un hombre que, siendo un perseguidor de la iglesia, un hombre que estuvo allí para aprobar, ¿verdad?, el apedreo a Esteban y la muerte de Esteban, un hombre que, como decía en el pasaje, respiraba amenazas de muerte contra los discípulos, y en un viaje, ¡pum!, viene el Señor Jesucristo, se le aparece como una luz fulgurante, lo bota del caballo, lo deja temporalmente ciego, y finalmente su vida es transformada, rotundamente transformada, profundamente transformada. Yo no sé si tú tienes una historia de conversión así de dramática, ¿verdad? Pero déjame decirte que aunque no fuera así, aunque quizás en términos de conversión o de testimonio, quizás puedes considerar que tienes una vida plana, como quizás es mi caso. Déjame decirte que el mismo poder que transformó el corazón de Pablo, de un perseguidor de la iglesia, es el mismo poder que también te transformó a ti, o te está transformando, o te puede transformar. El mismo. Quizás no viste una luz, quizás no estuviste ciego temporalmente como sí lo estuvo Pablo, pero fue necesario que nada más ni nada menos que el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, como el mismo Pablo dice, viniera a tu vida para transformarla, para que vieras la luz, para que tus ojos fueran abiertos y pudieras ver a Cristo en tu vida, para que tuvieras a Cristo en tu vida, al igual que Pablo. ¿Por qué es importante hablar de esto? ¿Por qué es importante recordar esto? ¿Por qué es importante estar consciente de esto? Porque muchas veces en nuestro caminar cristiano se nos olvida, o bien no logramos dimensionar, sopesar el dramatismo en que nosotros hemos sido también recibidos y recepcionados por el Señor. ¿Ok? El que no hayas tenido una vida pasada dramática o un testimonio fuerte, no le quita valor a la salvación que tú has recibido, al rescate del cual tú has sido objeto por el Señor Jesucristo. ¿Ok? Quizá tú puedes decir, yo no fui ningún asesino, nunca he sido un inmoral, no era un abusador, un adicto, no era un hombre que vivía la vida, que engañaba a su esposa, un alcohólico. Quizás no es tu caso, quizás sí, no lo sé. Pero debemos igualmente recordar y estar conscientes que a pesar de que no sea tu caso, el Señor igualmente te rescató de la miseria. El Señor te rescató de una condición dramática y desesperada. ¿Sabes por qué? Porque tu ignorancia de Dios, tu ignorancia de Él, de su amor, te llevaba a una condenación eterna. Te llevaba a estar dramáticamente lejos de Dios. Entonces, estar consciente de que el Señor te sacó de ese lugar y te sacó de esa situación y de esa condición, es lo que te hará y te ayudará respondiendo a la pregunta, a ser un apasionado por el Señor, porque estás consciente de cuál era tu situación antes. Una de las cosas que me llamaba mucho la atención de este video que vi, y que lo vi varias veces, y realmente si lo estoy contando es porque realmente me emocionaba, era el carácter fuerte, cómo estas personas lloraban, porque realmente fueron rescatados de algo tremendo, profundo, miserable. Si tú estás consciente de lo que tienes ahora, ser hijo de Dios, ser parte de su familia, ser amado por Él, tener una vida eterna asegurada y una esperanza,
si tú estás consciente de que tienes esas cosas hoy día y que no las merecías, entonces tu vida necesariamente va a dar un fruto de humildad, querido hermano. Entonces necesariamente vas a dar un fruto de humildad, de entrega, de gratitud al Señor y de gozo por lo que Él hizo en tu vida. Porque eres consciente de dónde Él te rescató. No importa cuán dramático sea tu testimonio. Y es bueno recordarnos eso. Es bueno recordarnos que éramos unos perdidos, porque se nos tiende a olvidar. En segundo lugar, un encuentro transformador. En Damasco había un hombre que se llamaba Ananías y que era un discípulo. Y el Señor le manda que vaya a la calle que se llama Derecha. ¿Ustedes saben por qué la calle se llamaba así? Porque era una calle recta, derecha. Lo busqué en un comentario y efectivamente era por eso. Y cuando el Señor le habla a Ananías acerca de Pablo, ¿verdad? ¿Qué es lo que cree? ¿Cuál fue la reacción primera que ustedes creen que tuvo Ananías? Fue una reacción de recelo, de temor, ¿verdad? Tu pasado te condena. Él mismo le dice, pero si este hombre vino a causar mal a los santos. Dice, y viene con autorización de los jefes para llevarse preso a todos los que invocan su nombre. Y el Señor le respondió a Ananías, ese hombre es un instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones, a sus reyes, como a Israel. Entonces, cuando Ananías llegó al lugar que le había indicado, le dijo a Pablo, el Señor me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El Señor conoce a los suyos, a los que son suyos, y los llama con un propósito. Y asimismo el Señor también te conoce a ti. Te conoce tu historia, conoce tu testimonio, conoce tus heridas, conoce las luchas que has enfrentado y que estás enfrentando hoy día. Y fíjate tú que a pesar de que Él conoce tus debilidades, a pesar de que Él conoce tu incapacidad, el Señor también te escoge a ti, aunque tú no lo creas. El Señor te escoge y te llama, porque en su misericordia Él quiere usarte, ¿verdad? Hay pasajes en la Biblia que dice que aunque todo lo hiciéramos, siervos inútiles somos. O el mismo Isaías dice que nuestras obras delante de Él son como trapo de inmundicia. Pero Él por misericordia, por amor, tiene esta benevolencia, ¿verdad? Este favor de querer usarnos, de querer expandir su reino, de que su evangelio sea conocido a través de estos vasos de deshonra, y Él los transforma en vasos de honra. Así que esto es para Pablo, pero también es para nosotros. Eres un instrumento escogido. Quizás, no sé si es tu caso, pero quizás no para dar a conocer su nombre a las naciones, ¿verdad? A reyes, a Israel. Quizás sí, de acá, no lo sé. Pero sí, tú eres un hijo de Dios y te ha llamado a dar a conocer su nombre a tu familia, a tus amigos, a quienes están a tu alrededor, en tu barrio, a tus compañeros de trabajo. ¿Ok? Ser testigo, dar testimonio de Él. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra apóstol? Apóstol significa enviado, ¿verdad? Y en un sentido, los apóstoles, estos apóstoles con A mayúscula podríamos decir, ¿verdad? Son únicamente estos hombres que
vivieron con el Señor, que estuvieron con Él y que recibieron una comisión directamente de Él en persona, como el caso de Pablo, de Pedro, de Juan, y es el caso también de Pablo, porque aunque Pablo no fue de los 12, igual se encontró con el Señor resucitado y fue comisionado por Él. Pero en otro sentido también, tú y yo hemos sido enviados. Tú y yo también hemos sido comisionados. Así que también podemos llamarnos apóstoles. Pero no es la forma en que estos apóstoles sí son apóstoles. Pero sí en el sentido que hemos sido enviados a dar testimonio de Él. Y Ananías le dice a Pablo: me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de su Espíritu. Lo que hizo el Señor, al igual que como con Pablo, lo que hizo el Señor cuando vino a nuestras vidas fue darnos vista espiritual para que pudiéramos ver a Jesús, para que pudiéramos ver su belleza, su luz y caer derretidos, rendidos ante Él, para que nuestra vida fuera doblegada. No es posible que nosotros podamos doblegarnos ante Jesús si acaso su luz no viene a nosotros y Él abre nuestros ojos para que le podamos ver. Y también cuando Él nos hizo a nosotros, sus hijos, nos llenó de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la presencia real de Cristo en nosotros, en medio de nosotros y en nuestras vidas. ¿Ok? La presencia real y viva de Cristo, que te sostiene, que te anima, que te guía, que te lleva al arrepentimiento, que transforma tu vida, que te da discernimiento, que te da sabiduría cuando no sabes qué hacer. Cristo mismo morando en nosotros a cada momento. Y muchas veces quizás muchas personas pueden simplemente imaginar que ser cristiano consiste meramente en pertenecer a algo, en pertenecer a una iglesia, en pertenecer a un grupo, en pertenecer a un movimiento mundial que se llaman los cristianos. Y quizás también se imaginan que se espera que lleve un determinado estilo de vida, tranquilo, mesurado, ¿verdad? Hacer lo correcto. Y déjame decirte que quizás en gran medida eso sí es así. Llevar un determinado estilo de vida. Pero ser cristiano es mucho más que eso. Es muchísimo más que eso. Ser cristiano significa ser un discípulo, un seguidor de Cristo, como Pablo. Ser cristiano significa que Dios te recibe como su hijo, aun cuando no lo merecías porque lo habías rechazado, te rescata de tu condición de ignorancia y de miseria, te da la vista para que puedas verle a Él y viene a vivir en tu corazón y te llena de su Santo Espíritu, la presencia real de Cristo en tu vida viva, y pone ese sello en ti para que seamos de Él. Ese sello como el mismo sello que se le coloca a los animales para que sean reconocidos de quiénes son. Cristo también pone su sello, el sello de su Espíritu en nosotros. Y esto significa ser cristiano. Esto significa ser cristiano. Así que yo no sé si tú llevas mucho o poco tiempo viniendo acá. Y quizás te gustaría saber o experimentar justamente lo que significa ser cristiano. Y ser cristiano significa eso. Significa que Cristo viene a ser el Señor, el dueño, el conductor de tu vida. Ser cristiano significa que tú entregas el manubrio de conducción de tu vida, tú te sientas en el lado del copiloto y Cristo toma. ¿Ustedes han visto eso, ese que dice, Cristo es mi copiloto? Ya, no lo crean. No es el copiloto. Cristo es el piloto de tu vida, o deberá ser el piloto quien conduce tu vida. Y en tercer lugar, de perseguidor a perseguido.
Dice el relato que Pablo pasó un tiempo con los discípulos que estaban en Damasco y que enseguida, después de eso, enseguida él empezó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto quizás, como nosotros conocemos la historia, deja de asombrarnos, pero esto es realmente increíble. Es increíble. Es como cuando ustedes conocen una persona que era desordenada en su vida, que estaba rendida a algún vicio, ¿verdad? O que estaba en una situación compleja y de repente lo ven que se convirtió y es asombroso para ustedes. Bueno, así debería ser también para nosotros ver a Pablo declarando, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Aunque, como decía, tu pasado te persigue, había desconfianza. Había desconfianza si acaso las intenciones de este hombre que hoy día está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios eran reales o no, tanto de cristianos como de judíos. Los cristianos se extrañaban, dice el relato, que estaban confundidos y estaban asombrados porque decían, ¿no era este el que nos perseguía? Y por su parte los judíos, 2 veces en el pasaje, intentaron, un término que me dio risa cuando lo leí, intentaron hacerlo desaparecer, ¿verdad? Hacerlo desaparecer, tanto en Damasco como en Jerusalén. Era tal la desconfianza que había en contra de Pablo que cuando llegó a Jerusalén él quería juntarse con los discípulos de Jesús, ¿verdad? Pero tenían miedo, no confiaban. Y Bernabé tuvo que interceder para ser llevado frente a los apóstoles y él les contó ahí realmente cómo el Cristo resucitado se le había aparecido y les contó cómo él proclamaba en Damasco. ¿Cuál es el secreto entonces? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es ese ingrediente que por lo menos este pasaje nos da para ser un apasionado por Jesús? Para ser un radical, para vivir en radicalidad por Jesús. Estar conscientes de nuestra verdadera condición frente a Dios. No necesitas quizás haber tú sido un perseguidor de cristianos. No necesitas quizás tú tener un testimonio de haber sido un ateo recalcitrante o haber tenido un testimonio de transformación, haber sido alguien que estuvo delinquiendo para comprender nuestra verdadera situación delante de Dios. Quizás tú siempre has sido un ciudadano honorable. Quizás. No lo sé. Inclusive hoy mismo tú puedes estar pensando y creer sutilmente que después de todo tú no has sido tan malo. No soy tan malo. No he matado a nadie, ¿verdad? No he abusado de nadie. Nunca he engañado a mi esposa, pago mis impuestos como corresponde. Nunca me he sacado un torniquete. Nunca he estado en negocios truchos. Soy un ciudadano ejemplar. Quizás esa puede ser la visión que tú tienes de ti mismo. Y vamos urdiendo todos estos argumentos en nuestro corazón y en nuestra mente y sutil y engañosamente voy anidando en mi corazón atisbos de autojusticia. De autojusticia. Dios me tiene que recibir, me tiene que aceptar. Y así es como nos vemos frente a Dios, como alguien no tan malo después de todo. No como Pablo, que era un perseguidor, y que inclusive él llegó a decir que él era el peor de los pecadores, porque se conocía bien a sí mismo. La noticia en esta mañana, y déjame decirte que el mensaje del Evangelio nos dice que por medio de las obras de la ley, nadie puede agradar a Dios. Nadie puede agradar a Dios por medio de ser un ciudadano honorable. Nadie puede agradar así. Alguna vez escuché la ilustración de una persona, es similar a si alguien quisiera tomar clases de canto o quisiera aprender a cantar bien y el profesor de canto te dice,
Si no cantas como Luciano Pavarotti, entonces no puedes dedicarte a cantar. Y esto es un símil. Si no tienes el estándar de la justicia y de la perfección de Cristo, entonces no puedes agradar a Dios por medio de tus obras. No puedes agradar a Dios por medio de tu honorabilidad y de tu justicia. Y eso es lo que nos dice el mensaje del Evangelio. Todos estamos inhabilitados para cantar. No, estamos inhabilitados delante de Dios. Nuestro estado era un estado de enemistad, de hostilidad. Activamente nosotros habíamos rechazado a Dios. Y el secreto para ser apasionados por Dios, el secreto es comprender esto y estar consciente de esto. Tu verdadera situación frente a Dios. Estar consciente de que sin Cristo, literal, estás completamente perdido. Y que solo por su gracia, y únicamente por su gracia, que fuiste rescatado, que se te hizo un espacio en la mesa, en la casa del Padre, y que hoy día le podemos servir. Como decía anteriormente, hemos sido elegidos para servirle, para ser su siervo, en lo que Él nos ha llamado, en la guitarra, en la música, predicando, enseñando, estando en la puerta, en lo que sea. Fuimos rescatados de nuestra desesperada condición. Así como el náufrago que desesperadamente se agarra a su tabla de salvación y no la suelta. De la misma manera nosotros tenemos que estar aferrados a Cristo, porque sabemos que si nos soltamos, estamos perdidos. Así tenemos que agarrarnos y aferrarnos al Señor. De Él depende nuestra vida. Sin Cristo tu vida estaba perdida. Y aun cuando tuvieras una situación, aun cuando tengas una buena situación, salud, hijos sanos, estabilidad, aun cuando tuvieras todas esas cosas, necesitamos de Él. Jesús vino a rescatarnos de nosotros mismos. No necesitamos tener quizás un pasado dramático o un testimonio como el de Pablo. Y nos llamó con un propósito, que es vivir para Él. Y ahí es donde está el secreto. Así que, y ya para ir terminando, el Señor te invita hoy día. Te invita, tú que quizás llevas mucho tiempo en la iglesia, quizás te consideras cristiano, o si crees que conoces al Señor desde chico, ¿verdad? El Señor te invita a evaluar hoy día tu amor por Él. Vivir para cualquier otra cosa que no sea Jesús es idolatría. Y el Señor quiere que nos examinemos. ¿Para qué cosa estamos viviendo? ¿Cuáles son las cosas que nos ponen alegres? ¿Cuáles son esas cosas que deseamos con el fervor de nuestro corazón? ¿Vives una vida vibrante por Cristo? ¿Tienes un gozo fervoroso al recordar que eres hijo de Dios, al saberte amado por Él? ¿Es el Evangelio tu fuente de alegría? No estoy diciendo que no nos alegremos por otras cosas. Por supuesto que nos vamos a alegrar por otras cosas. Por supuesto que sí. Pero ¿dónde está la causa final de tu gozo? Muchas veces decimos, ¿verdad?, que tenemos una esperanza nueva, pero sin embargo a veces no lo reflejamos en nuestro diario vivir y en nuestro gozo. Al pensar en la gracia generosa que Dios ha tenido, que ha derrochado sobre tu vida, ¿logras valorar su amor por ti? No necesitamos tener un testimonio dramático como el de Pablo para valorar de dónde el Señor te ha sacado. Si es así, si tú tienes un testimonio así, gloria a Dios, que sea para su gloria. Pero aún si no lo tienes, no pienses que eres mejor delante de Dios. Y ese es el secreto para ser un apasionado por Jesús. Nunca olvidar y siempre recordar que estabas perdido,
que estabas entregado a tus propios deseos y pasiones que te dominaban y que sin embargo hoy día has sido invitado a sentarte a la mesa del Rey. Eres hoy día un hijo y puedes acercarte con confianza y decir: Abba Padre. Podemos acercarnos con confianza al trono de Dios sabiendo que no vamos a ser rechazados. Estamos sentados a su mesa y hemos sido sellados con su Espíritu. Y eso debiera ser, y eso es suficiente. Eso debiera alegrarnos. Eso debiera empujarnos a ser radicales. Eso debiera empujarnos a, como el mismo Jesús dice, a cortar nuestro brazo, a sacar nuestro ojo, a cercenar todo aquello que impida que la gloria de Cristo se manifieste en nuestras vidas. Porque no hay nada más valioso para lo cual tú puedas vivir. Nada más valioso que tú puedas desear que no sea Cristo. Y déjame decirte que si quizás tú no has experimentado esta presencia real y viva en tu vida, hoy es el momento de buscarla. Hoy es el momento de aceptarla. Es el momento, es la mañana que Dios quiere que tú puedas experimentar ese gozo indecible que puedes tú tener si acaso aceptas a Cristo como tu Señor. Así que me gustaría dejar abierta la posibilidad de poder orar por ti. Ya sea que lleves muchos años en la iglesia o quizás estás recién llegando y aprendiendo, el Señor nos da la oportunidad para que nos acerquemos a Él y podamos ser estos radicales, estos apasionados, estos que se aferran a Él como a esa tabla de salvación desesperadamente y que no piensan soltarle. Amén. Oremos al Señor y demos gracias por su palabra. Señor, en esta mañana queremos aceptar, reconocer y declarar, Señor, cuál era nuestra situación sin ti, Jesús, en nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque a pesar de que hoy día pasamos penurias, Señor, experimentamos carencias en nuestras vidas, carencias emocionales, físicas, Señor, también. Sentimos, Señor, la necesidad de ser queridos, de ser valorados. Es una realidad en nuestras vidas. A pesar de eso, Señor, tú te has acercado a nuestras vidas para amarnos, para adoptarnos, para querernos, para abrazarnos, Señor, y para recibirnos como ese Padre amoroso, Señor. Así que te damos las gracias por eso. Te damos las gracias y ayúdanos a valorar, Señor, lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos a recordar cuál era nuestra situación sin ti. Señor, yo no conozco el testimonio de mis hermanos, quizás muchos de ellos sí han vivido situaciones muy, muy radicales, cambios muy radicales, Señor. Yo lo desconozco. Pero aún así, Señor, si nosotros estábamos construyendo en base a nuestra justicia, Señor, eso es igualmente dramático. Así que ayúdanos, Señor, a aferrarnos a ti. Y quiero pedirte por todos aquellos que hoy día están acá junto a nosotros y quizás no sienten que no han recibido, no han sentido, Señor, esa presencia real en sus vidas, saberse amados por ti incondicionalmente. Hoy día, Señor, sea el día para que puedan recibirte